Hoy comenzaremos una nueva serie en Cosicultura de Gerberín. Abordaremos a grandes de la pantalla grande y chica, y hoy hablaremos del cine de oro, porque no todo fue glamour, aplausos y sonrisas frente a la cámara. Detrás de muchos ídolos hubo botellas, adicciones y excesos que marcaron sus carreras y sus finales. 3 días sin maíz para todos. ¿Oyeron? Ya no te metas, Celedonio. Mejor vete. Comenzaremos con el número 11 de nuestra lista, Emilio Fernández, el Indio. Es uno de los personajes más temidos, admirados y oscuros del cine de oro mexicano. Actor, director y figura central del cine nacional, pero también uno de los casos más extremos de alcoholismo, reconocido abiertamente por quienes lo conocieron y por la historia misma. Director, para que vea usted qué responsabilidad y cuánto va a ganar usted. Yo tengo una gran virtud, es decir, una gran suerte. A diferencia de otros ídolos, aquí no hay versión amable. Emilio Fernández bebía de manera descontrolada, constante y pública. No era bohemia elegante ni copas discretas. Era borracheras largas, violentas y muchas veces ligadas a episodios de agresividad. Su carácter explosivo se agravaba con el alcohol, y eso lo convirtió en una figura tan respetada como temida. Hay testimonios de actores, técnicos y periodistas que hablan de rodajes caóticos, amenazas, pistolas sobre la mesa y decisiones tomadas completamente alcoholizado. El Indio tenía poder, prestigio y miedo alrededor. Nadie lo confrontaba, nadie lo frenaba. Mientras sacara películas, todo se le permitía. Zeta, y echarse una copa con él. Para servirle, amigo. Mejor yo la sirvo y usted se la toma. ¿Y a honras de qué? A honras de puritito gusto. El alcohol no solo afectó su trato con los demás, también destruyó su salud y su estabilidad emocional. Pasó de ser el gran símbolo del cine nacional a un hombre aislado, empobrecido y olvidado, viviendo sus últimos años prácticamente en la ruina, acompañado más por botellas que por personas. Su final no fue glorioso. Fue el cierre triste de un genio indomable que nunca pudo, o quiso, controlar su adicción y que terminó pagando el precio completo cuando ya no tenía poder ni reflectores que lo protegieran. Altos, erguidos, como 2 filos pura sangre. Están sepultados aquí junto a los otros. Las ruinas no seguirán siendo sus tumbas mucho tiempo ya. Esta iglesia, este pueblo... Nuestro siguiente invitado ocupando el 10º lugar, aparece un galán que en pantalla proyectaba seguridad y aplomo, pero que fuera de cámara vivía con una tensión constante difícil de imaginar. Ramón Gay fue uno de los rostros más atractivos de su época, protagonista de historias intensas y románticas, aunque su vida personal distaba mucho de esa imagen firme que vendía el cine. Sí. Buenas noches, papá. Buenas noches, mi vida. Se comentaba entre quienes trabajaban en los estudios que Ramón enfrentaba un miedo profundo cuando debía grabar escenas cercanas o íntimas. No era simple nerviosismo. Sudaba, se quedaba rígido y parecía perder el control de su cuerpo. Algunos atribuían esa ansiedad a conflictos internos que nunca se hablaron abiertamente, pero que en su tiempo solo se susurraban en pasillos y camerinos. Para poder cumplir con su trabajo, habría encontrado una especie de empujón artificial. Se decía que recurría a una combinación de alcohol fuerte con tranquilizantes suaves, una mezcla que le ayudaba a relajarse lo suficiente como para enfrentarse a la cámara. Ese ritual, según los rumores, lo transformaba por completo. Pasaba del miedo al letargo, de la tensión a una calma casi excesiva. No lo sé. Necesitas decírmelo. ¿Podrías decirme cuál es el nombre del lugar en que te encuentras? Necesito saber. El problema era que ese estado no siempre jugaba a su favor. Más de una vez, cuentan, las tomas debieron repetirse porque Ramón reaccionaba tarde o parecía desconectado. Técnicos y asistentes comentaban en voz baja que no estaba nervioso, estaba demasiado relajado. Aún así, el secreto se cuidaba, porque en esos años estas cosas se tapaban con discreción. ¿Piensas ir? Por supuesto que sí. Con el tiempo, esa ayuda química dejó de ser algo ocasional y se volvió parte de su rutina diaria.
Ya no quedaba claro si bebía para enfrentar el trabajo, para calmar la ansiedad o simplemente por costumbre. Mientras el público lo veía como un galán seguro y dominante, en la vida real dependía de ese valor embotellado para poder seguir adelante. Esa contradicción entre la imagen pública y la fragilidad privada es lo que coloca a Ramón Gay en este puesto número 10. Un actor admirado, pero marcado por una dependencia silenciosa que pocos conocieron en su momento. En ese caso nadie mejor que tú para arreglar la situación. Es que yo no puedo hacerlo sola. ¿Ser qué? ¿Crees que en esa época se normalizaban estas conductas solo por proteger la imagen de los actores? ¿Piensas que Ramón Gay habría tenido una carrera distinta si hubiera recibido apoyo real y no silencio? ¿Conoces otro caso del cine de oro que creas que debería aparecer en este conteo? Veme contando en la cajita. Quiero saber qué opinas. ¿Cuál sería tu plan? Desenterrarlo. Y luego dejarlo en algún sitio para que la policía lo encuentre. Es curioso. Ahora usas el modo impersonal. Puesto número 9. En el 9º lugar aparece uno de los comediantes más queridos del cine de oro. Un hombre que parecía vivir instalado en la risa eterna. Fernando Soto, mejor conocido como Mantequilla, conquistó al público con su simpatía natural, su rostro bonachón y esa capacidad de hacer reír con solo aparecer en pantalla. Pero fuera del reflector, la historia era muy distinta. Llegarnos donde vamos a pasar nuestra mera luna de miel de colmena. Pues ojalá y pronto lleguemos porque a mí ya me duele mucho el huesito alegre. Parece mentira que por fin ha llegado hasta ser mi esposa. Según quienes lo trataron de cerca, Fernando vivía con los nervios siempre al límite. Sufría ansiedad constante, insomnio y un temblor en las manos que se intensificaba cuando había presión o largas jornadas de rodaje. Para poder cumplir con el trabajo, recurrió a lo que en esos años se recetaba sin demasiado control: sedantes y pastillas para calmarse. Al principio eran dosis pequeñas, solo para dormir o relajarse un poco. Pero con el tiempo, esas ayudas se volvieron necesarias para funcionar. Se comentaba en los foros que llegaba al set con la mirada pesada, como si todavía estuviera a medio despertar, y que a veces actuaba en automático, sacando el personaje casi por inercia. La situación se complicaba cuando esas pastillas se mezclaban con desveladas y en algunas ocasiones con alcohol. Esa combinación lo volvía impredecible. Había días en los que estaba brillante, rápido y lleno de chispa, y otros en los que parecía desconectado, lento, como si el cuerpo estuviera ahí, pero la mente no del todo. A pesar de todo, su talento era tan grande que el público jamás notó lo que pasaba detrás. La risa seguía funcionando, el personaje seguía encantando y la industria prefería no hacer preguntas incómodas. Pero quienes lo veían a diario sabían que Mantequilla dependía cada vez más de esas sustancias para mantenerse en pie. Con los años, la dependencia fue borrando poco a poco su claridad. Algunos decían que ya no sabía si tomaba pastillas para dormir, para calmar la ansiedad o simplemente porque no podía dejar de hacerlo. Así, el hombre que hacía reír a todos terminó librando una batalla silenciosa que casi nadie vio. Por eso, Fernando Soto, Mantequilla, ocupa el puesto número 9. No por escándalos públicos, sino por una dependencia discreta que se escondió detrás de carcajadas y aplausos. Ahora yo les pregunto, ¿crees que el humor muchas veces sirve para ocultar problemas emocionales más profundos? ¿Piensas que la industria del cine ignoraba estos casos mientras el actor siguiera funcionando? ¿Qué otro comediante del cine de oro crees que también vivió algo parecido? Vamos, dímelo en los comentarios. Amores que van y vienen, nunca hay que amar. Y antes de seguir destapando más historias, si este video te está sorprendiendo, dale like y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de estos relatos del cine de oro que casi nadie se atrevió a contar. Todavía lo creo. Así que te voy a dar una última oportunidad de ser amable con quien siempre ha sido muy bueno contigo. ¿Me traes un jarro de café, Lorito? En el 8º lugar aparece una de las figuras más imponentes del cine de oro, un actor que llenaba la pantalla con solo pararse frente a la cámara.
Pedro Armendáriz fue sinónimo de fuerza, carácter y presencia masculina, tanto en México como en Hollywood. Sin embargo, detrás de esa imagen recia, había un cuerpo castigado por el dolor y una dependencia que pocos conocieron. Imposible. 30,000 pesos y todo el ganado que mandó usted remontar hace unos días. Sería la ruina. Y también todas las existencias de trigo y de azúcar que tiene usted acaparadas aquí mismo en Cholula. Con los años, Pedro acumuló lesiones, accidentes y un desgaste físico brutal, producto de rodajes exigentes, escenas de acción y jornadas interminables. Para poder seguir trabajando, comenzó a apoyarse en medicamentos fuertes que le permitían resistir el dolor. Barbitúricos y ansiolíticos se volvieron parte de su rutina, no por gusto, sino por necesidad. El problema era que esos fármacos no solo calmaban el dolor, también apagaban reflejos y reacciones. En los sets se comentaba que a veces se le veía lento, con la mirada pesada, como si estuviera luchando por mantenerse enfocado. Una anécdota muy repetida hablaba de una caída durante una escena a caballo. Oficialmente fue un accidente más, pero en los pasillos se murmuraba que la medicación había tenido algo que ver. Las revoluciones. Las revoluciones no se hacen para que algunos se hagan ricos a costa de la sangre de los que combaten por sus convicciones. Cualquier causa puede tener enemigos. Mientras el público seguía viendo al héroe firme y decidido, en la realidad, Armendáriz vivía atrapado entre el sufrimiento físico y las sustancias que lo ayudaban a soportarlo. Sus compañeros notaban el esfuerzo constante por no mostrar debilidad, por cumplir con la imagen del hombre fuerte que tanto había construido. La situación se volvió insostenible cuando, durante una filmación en el extranjero, fue diagnosticado con una enfermedad terminal. El dolor aumentó, la dependencia a los medicamentos también, y la idea de un deterioro lento comenzó a perseguirlo. Según se cuenta, Pedro no quiso enfrentar ese final ni convertirse en una carga para los suyos. Y su balcón está siempre cerrado. Por eso, otras voces tendrán que decirle lo que usted no deja que yo le diga. Su decisión final sacudió al medio artístico y dejó una herida profunda en la historia del cine mexicano. El actor que interpretó a hombres valientes decidió cerrar su historia con la misma determinación con la que vivió, dejando atrás una carrera brillante y un final tan impactante como doloroso. Por eso, Pedro Armendáriz ocupa el puesto número 8. No por falta de talento, sino por una lucha silenciosa contra el dolor físico, la dependencia médica y un desenlace que nadie esperaba de una figura tan grande. Y es aquí cuando vale la pena contestar estas preguntas. ¿Crees que a Pedro Armendáriz lo dejaron solo cuando ya no rendía igual y el dolor se volvió evidente? ¿Hasta dónde debería llegar un actor por cumplir con la imagen que el público exige? Como un galán que saca a bailar a su pareja. Y hablando de bailes, ¿no va usted a ir el sábado al baile del señor gobernador? ¿Al baile de la lonja? Número 7. En este lugar aparece un actor que dominaba la pantalla con una mirada intensa y una voz que podía ser seductora o inquietante en cuestión de segundos. Arturo de Córdoba fue uno de los galanes más complejos del cine de oro, famoso por interpretar personajes atormentados, obsesivos y al borde de la locura. Y justo ahí es donde comienzan los rumores. ¿A cuánto tengo que agradecerle? Sus palabras han tenido la virtud de abrirme los ojos por completo. Ahora ya no me cabe duda alguna sobre cuál es mi verdadero camino. El natural. Se decía que Arturo no siempre alcanzaba esos estados emocionales únicamente con talento. En los círculos del cine corría la versión de que recurría a pequeñas dosis de morfina, una ayuda que le permitía desconectarse del mundo real y sumergirse por completo en sus personajes. No era algo que se hablara en público, pero en los foros era un secreto a medias. Técnicos y asistentes comentaban que antes de ciertas escenas, Arturo desaparecía en su camerino y regresaba distinto, con los ojos vidriosos, la expresión más dura y una intensidad que ponía nerviosos incluso a los directores. Para muchos, esa transformación era impresionante, para otros, inquietante. Había momentos en los que parecía que ya no estaba actuando, sino viviendo algo mucho más profundo y oscuro. La esencia de un alma noble. Yo desprecio a los hombres, ¿entiendes? Si fuera Dios, no los perdonaría nunca. Con el paso del tiempo,
esa práctica habría dejado de ser solo una herramienta artística. Algunos compañeros aseguraban que también en su vida privada recurría a esas sustancias para sobrellevar la soledad, la presión y el peso de una carrera que exigía siempre más intensidad. La línea entre el actor y el personaje se fue borrando poco a poco. A pesar de los rumores, Arturo mantuvo su prestigio durante años. Trabajó dentro y fuera de México, construyendo una imagen de hombre enigmático, brillante y sofisticado. Pero quienes lo conocieron de cerca decían que esa misma intensidad que lo hacía grande en pantalla también lo estaba consumiendo por dentro. Por eso, Arturo de Córdoba ocupa el puesto número 7. Un actor extraordinario cuya fuerza interpretativa estuvo rodeada de versiones incómodas, agujas discretas y una obsesión por llegar más lejos de lo que el cuerpo y la mente podían soportar. Salud. Salud. Ahora te pregunto así, sin anestesia. ¿Crees que esa intensidad legendaria de Arturo de Córdoba venía solo del talento o de algo más? ¿Hasta qué punto es válido usar sustancias para lograr una gran actuación? ¿Piensas que el público prefirió admirar al genio sin preguntarse el precio que pagaba fuera de cámara? Te juro que olvidaré todo, que no te lo reprocharé, todo lo que tú me cuentes. Háblame como si fuera un confesor. Soy tu marido. Te suplico que nos sigas. Continuemos con esta lista. En el 6º sitio aparece un rostro que imponía respeto apenas cruzaba el cuadro. No hacía falta que levantara la voz ni que exagerara gestos. Su sola presencia ya anunciaba problemas. Carlos López Moctezuma se convirtió en el villano por excelencia del cine de oro. Ese antagonista que parecía disfrutar la maldad con una naturalidad que, según decían, no siempre era actuación. Al caudillo. No voy a negarla. No hay duda que la tiene y que la ha puesto en juego. En los pasillos de los estudios se comentaba que Carlos utilizaba sustancias fuertes para alcanzar ese nivel de oscuridad emocional que lo caracterizaba. Opiáceos y tranquilizantes potentes habrían sido parte de su rutina, no como un exceso de fiesta, sino como una herramienta para meterse de lleno en personajes retorcidos, crueles y profundamente perturbadores. Y no había perdido nada todavía. Me faltaba esto, que mis hijos se volvieran contra mí. Carlos, no pueden comprender. Algunos técnicos aseguraban que había días en los que llegaba al set completamente absorbido por ese estado. No saludaba, no convivía, no rompía personaje ni entre tomas. Su mirada era dura, distante, y más de uno confesó que trabajar con él resultaba incómodo, como si no supieran si estaban frente a un actor o frente a alguien realmente alterado. Se decía que esas sustancias lo hacían impredecible. En ocasiones entregaba escenas memorables, llenas de tensión y realismo brutal. En otras parecía desconectado, como si siguiera atrapado en ese mundo oscuro que necesitaba para actuar. Algunos compañeros murmuraban que, sin esas ayudas, no lograba la misma intensidad y que por eso las usaba incluso fuera del set. ¿Podrás entender? No te creo. No te creeré nunca más. Eduardo, te lo suplico. Lo inquietante es que esa frontera entre el personaje y la vida real se habría ido desdibujando con los años. Las versiones apuntaban a que Carlos no solo recurría a los narcóticos para actuar, sino también para lidiar con su propio carácter, con estados emocionales difíciles y con una personalidad que parecía alimentarse de la oscuridad que representaba en pantalla. El público lo aplaudía como el villano perfecto, el malo que daba miedo de verdad. Pero detrás de cámaras, la historia era otra. Un actor brillante que, según los rumores, dependía cada vez más de sustancias que lo ayudaban a sostener esa imagen temible, aun cuando el costo fuera su estabilidad y su salud. A ellos no. Aquí menos que en cualquier sitio, podía hallarlos. Pero vuelvo aquí empujado por mi sed de venganza. Aquí me trae el deseo indomable de encontrarme con aquel canalla. Por eso, Carlos López Moctezuma ocupa el 6º sitio de este conteo, porque su maldad no solo se veía real en pantalla, sino que muchos creyeron que estaba sostenida por un mundo interno alterado, químicamente empujado hacia la oscuridad. Dime, ¿crees que Carlos López Moctezuma interpretaba villanos
o simplemente amplificaba algo que ya traía dentro. ¿Hasta dónde puede llegar un actor cuando confunde su personaje con su propia identidad? ¿Qué desea? Que me lave usted este traje. No abrimos hasta las 9. Espera, es que... Pero no es cosa de hacer esperar a un cliente en la calle. Tendríamos que abrir más temprano, sí señor. Pero ¿qué puede hacer uno? Son cosas... En el quinto lugar, aparece uno de los personajes más queridos y recordados del cine de oro. Un hombre que parecía vivir siempre de buen humor y con la broma lista en la punta de la lengua. Germán Valdés, mejor conocido como Tintán, fue sinónimo de carisma, irreverencia y fiesta permanente. Pero detrás de esa alegría desbordada, también hubo excesos que formaron parte de su día a día. Ya lo saben, esta noche a las 9. Vivillos, ¿no? Quítate, por favor. Se decía que Germán tenía una relación muy cercana con la bohemia. El alcohol era frecuente, pero no era lo único. En los rodajes y reuniones circulaba el comentario de que también tenía gusto por la marihuana, algo que en esos años se manejaba con discreción, casi como un secreto a voces. Algunos técnicos contaban que entre toma y toma desaparecía unos minutos y regresaba distinto, más relajado, más suelto, como si acabara de recargar la pila creativa. Conforme avanzaron los años y el ritmo de trabajo se volvió más pesado, comenzaron a sumarse pastillas para aguantar desveladas y jornadas largas. El problema es que esas pastillas no siempre venían solas. Se mezclaban con alcohol y con el ambiente fiestero que lo rodeaba, creando combinaciones que lo llevaban de momentos brillantes a otros en los que parecía ido, cansado o fuera de tiempo. ¿De qué del rancho de los coyotes? ¿Por qué? Tengo que ver a un tal don Agripino. ¿Por qué? ¿Qué muchacho tan preguntón? ¿Es usted el cirquero? No. ¿Varillero? Había días en los que Tintán se robaba la escena con ocurrencias geniales, improvisaciones rápidas y una chispa que parecía inagotable. Pero también había jornadas en las que el rodaje se complicaba porque no estaba del todo presente. Aún así, su carisma era tan grande que muchos preferían dejarlo pasar. Era el alma del set, el consentido de todos. La bohemia no era un episodio aislado, era parte de su identidad. Fiestas largas, noches eternas, música, risas y humo. Para algunos era entrañable, para otros preocupante. Pero en esa época nadie pensaba en frenar a una figura tan querida mientras siguiera dando resultados frente a la cámara. Por eso, Tintán se queda con el quinto lugar, no como escándalo oculto, sino como un ídolo cuya vida bohemia, entre alcohol, hierba y pastillas, se volvió inseparable de la leyenda que hasta hoy lo acompaña. ¿Crees que a Tintán se le perdonaban muchas cosas solo por el cariño que le tenía el público? ¿Piensas que esa vida de fiesta era parte del personaje o ya se le había salido de control? Bien bonitas, en prietas, güeras, rubias, trigueñas y albinas. Pero oiga usted... Calmantes que todavía no acabo. Ahora hablaremos de los claveles, lirios, gladiolas, azucenas y amapolas. En el cuarto lugar, aparece una historia que duele más porque empezó como cuento de hadas y terminó como tragedia. Ana Berta Lepe era joven, bella, admirada y con una carrera que apenas comenzaba a despegar. Todo parecía acomodarse a su favor, hasta que la vida le metió un golpe seco, de esos que no avisan. Ana Berta estaba comprometida con un piloto. El futuro parecía claro, bonito, prometedor. Pero de pronto llegó la noticia que le partió el alma. Él murió en un accidente. Así, sin despedida, sin cierre, sin tiempo para entender nada. Y dicen que desde ese momento, algo en ella se quebró para siempre. También necesito una para mi columna. Gracias. Bueno, muchachos, me perdonan, pero tengo que acabar de arreglarme. Los espero después de la función a tomar una copa. Voy a hacer unas declaraciones a la prensa sobre mi vida íntima. Quienes la conocieron aseguran que ya no volvió a ser la misma. La sonrisa seguía ahí, sí, pero era más por costumbre que por ganas. El brillo en los ojos se fue apagando y la tristeza empezó a acompañarla a todos lados. Fue entonces cuando apareció la botella, primero como consuelo, luego como compañía y después como necesidad. Al inicio eran copas para relajarse, para dormir, para no pensar. Pero con el tiempo el alcohol comenzó a mandar. En los foros se murmuraba que llegaba distinta, ausente,
con esa mirada perdida de quien trae el corazón hecho trizas. Algunos decían que podía pasar de la nostalgia al relajo en minutos, como montaña rusa emocional sin frenos. La pasión y el calor de otro amor. Lo irónico es que mientras el público la seguía viendo como una mujer fuerte y elegante, por dentro se estaba cayendo a pedazos. Las oportunidades empezaron a disminuir, los papeles ya no llegaban igual, y en el medio se comentaba, bajito, que Ana Berta ya no estaba en condiciones de sostener la carrera que prometía tanto. La tragedia no solo se llevó a su prometido, también se llevó una parte enorme de su futuro. Y la botella, lejos de ayudarla, terminó de empujarla a una espiral de la que nunca logró salir del todo. Por eso, Ana Berta Lepe ocupa el cuarto lugar, porque su historia no es la de un escándalo ruidoso, sino la de una caída silenciosa, marcada por el duelo, el alcohol y una carrera que se fue apagando sin hacer ruido. Y por favor, díganme, ¿crees que Ana Berta se refugió en la botella porque nadie le ayudó a enfrentar el duelo? ¿Piensas que en el cine de oro las tragedias personales se escondían debajo de la alfombra? ¿A ti qué te parece más cruel? ¿Perder al amor de tu vida o ver cómo tu carrera se va apagando al mismo tiempo? Los leo, amigos. Así mismo, licenciado. Me hace falta mi vecindad, la gente que yo quiero y a quienes yo aprecio también. Te comprendo. En el tercer lugar, aparece un charro de los que llenaban la pantalla con voz fuerte, sonrisa de conquistador y pistola bien puesta al cinto. Luis Aguilar, conocido como El Gallo Giro, fue uno de los grandes ídolos del cine ranchero. Un hombre que parecía tener energía de sobra, aunque muchos decían que no era solo natural. Alma virgen del mariachi. En los foros se comentaba que Luis tenía un ritual muy particular antes de grabar. No arrancaba el día sin un par de copas de tequila. Hasta ahí, algunos dirán que era cosa de ambiente, de bohemia normal. Pero el detalle que levantaba cejas era que esas copas venían acompañadas de una pastilla blanca. Una de esas que en su época se usaban para activar el cuerpo y la mente. Oyendo una canción. La mezcla hacía efecto rápido. Aguilar pasaba de tranquilo a encendido, bromista, dominante, con una energía que se sentía incluso fuera de cámara. Para muchos directores eso era oro puro, porque el personaje salía con una fuerza brutal. Pero para quienes lo rodeaban, también era una bomba de tiempo. Decían que los cambios de humor eran cosa seria. Podía estar carcajeándose con el equipo y minutos después volverse irritable, seco o explosivo. Algunos compañeros preferían no contradecirlo cuando estaba así, porque nunca sabían en qué momento el Gallo Giro iba a cantar o a picotear. Que dos que se quieren y después de muerto se ve. Cuando el efecto se pasaba, venía la otra cara, el bajón. Cansancio, silencio, mal genio. Y ahí, según cuentan, volvía el tequila, como si fuera la única forma de emparejar la balanza. El ritual se repetía una y otra vez, al grado de que muchos decían que si Luis no cumplía con su combo mañanero, simplemente no funcionaba. Lo más fuerte es que todo esto se veía como algo normal. Nadie lo frenaba, nadie le decía nada. Mientras siguiera llenando salas, cantando fuerte y sacando las películas adelante, el resto parecía no importar. Entregarte mi amor. Por eso, Luis Aguilar se queda con el tercer lugar. Un ídolo ranchero que no soltó la botella y que además cargaba en el bolsillo ese empujón químico que lo mantenía arriba, aunque el precio se pagara después. Bueno, es su turno, dígane. ¿Ustedes creen que en los sets se corría el chisme pero nadie decía nada por miedo a perder la chamba? ¿A poco no sienten que ese tipo de rituales se iban heredando entre actores como mañas normales del medio? Gracias. Hace un año que dejé el trago. ¿Tampoco puedes cantar? ¿Esta era tu canción? Nunca he prometido ser triste. En el segundo lugar, aparece una mujer que cantaba como si le estuvieran arrancando el alma en cada nota. Lucha Reyes no fue solo una voz poderosa, fue un desgarre constante hecho canción. Mientras el público la veía como la reina de la canción ranchera, por dentro cargaba una tristeza que no se le quitaba ni bajando la luna. Dicen que Lucha nunca estuvo sola,
porque siempre andaba con la botella. El alcohol era su compañero fiel, el que la ayudaba a subirse al escenario y también a bajarse de él. En el medio se comentaba que antes de cantar ya iba entonada, y aún así, cuando abría la boca, hacía temblar a todo mundo. Cantaba fuerte, dolido, como si la garganta fuera el último lugar donde todavía podía sacar lo que traía atorado. Pero la cosa no se quedaba ahí. Con el tiempo, el trago ya no alcanzaba. Se empezó a hablar de pastillas, de medicamentos fuertes que la calmaban o la apagaban. Quienes la rodeaban decían que su ánimo era un volado. Podía estar carcajeándose como si nada, y minutos después romperse en llanto, sin aviso y sin control. Había noches en las que subía al escenario y nadie sabía qué iba a pasar. A veces se lucía como nunca y otras apenas se sostenía en pie. Los músicos se miraban entre ellos, el público murmuraba, pero la función seguía. Porque mientras cantara, todo lo demás parecía no importar. La depresión la traía agarrada del cuello. No era cosa de un mal día, era una tristeza profunda que, según decían, la perseguía desde hacía años. El alcohol y las pastillas no la sacaron del hoyo, solo la fueron hundiendo más despacio hasta que el cuerpo dijo basta. Su final fue tan duro como su vida. Murió joven, dejando más preguntas que respuestas. Algunos dijeron que fue un accidente, otros que ya no pudo más. Lo cierto es que su historia se convirtió en una de las más tristes del espectáculo mexicano. Una mujer que lo dio todo en el escenario y se fue apagando lejos de los aplausos. Por eso, Lucha Reyes se queda en el segundo lugar, porque su historia no es de fiesta ni de bohemia alegre, sino de dolor, soledad y una voz que se rompió antes de tiempo. Ahora les pregunto nuevamente, ¿ustedes creen que Lucha cantaba así porque sufría? ¿O sufría porque vivía cantando así? ¿Cuántas veces el público aplaude sin saber lo mal que anda el artista por dentro? ¿A poco no sienten que a Lucha la dejaron caer cuando ya no era cómoda para el negocio? Y ahora sí, en el primer lugar está un hombre que le cantó al despecho como nadie, que convirtió la cantina en altar y el dolor en himno nacional. José Alfredo Jiménez no solo escribió las canciones más dolidas de México, las vivió todas en carne propia, botella en mano. Pero aquellos mariachis y aquel tequila. José Alfredo no fingía, no era pose, no era personaje. El alcohol fue parte central de su vida y de su obra. Bebía para celebrar, para olvidar, para componer, para sobrevivir. El trago no era un acompañante ocasional. Era el motor que movía sus días y sus noches. Cantina tras cantina, madrugada tras madrugada, su vida se fue escribiendo entre copas vacías. Quienes lo conocieron cuentan que podía pasarse días enteros bebiendo, componiendo y cantando sin parar. No había horarios, no había frenos. A veces amanecía en una mesa, otras en un estudio, otras quién sabe dónde. Pero siempre con una canción nueva naciendo del dolor, del abandono, del fracaso amoroso que tanto conocía. Para comprar un mundo más bonito que el nuestro. Lo más duro es que su cuerpo empezó a cobrar factura muy pronto. El alcohol no perdona, y menos cuando se le rinde culto diario. Su salud se fue deteriorando sin que él hiciera demasiado por detenerlo. Decía, sin rodeos, que prefería vivir poco pero intenso, que no sabía cantar sin sentir, y que no sabía sentir sin beber. Mientras el país entero cantaba El Rey, Amanecí en tus brazos o Cuatro caminos, José Alfredo se iba apagando. El hombre que puso palabras a los borrachos terminó convertido en uno de ellos, y aún así nadie lo frenó, nadie le quitó la botella, porque al final su dolor vendía, y muy bien. Qué triste agonía tener que olvidarte. Murió joven, a los 47 años, víctima directa de cirrosis hepática. No hubo misterio, no hubo accidente, no hubo leyenda maquillada. Fue el resultado claro de una vida vivida sin freno, sin cuidado y sin marcha atrás. Su voz se apagó, pero sus canciones siguieron llenando cantinas, todavía hoy. Por eso, José Alfredo Jiménez ocupa el primer lugar.
Porque no fue un exceso escondido ni un rumor de pasillo. Fue una vida entera entregada al alcohol, al desamor y a la tristeza hecha música. Un genio que nos enseñó a cantar el dolor mientras él se lo bebía hasta el final. Ahora les pregunto de nuevo. ¿Ustedes creen que José Alfredo pudo haber sido el mismo sin el alcohol? ¿Cuántas de sus canciones nacieron de la peda? ¿Y cuántas lo llevaron a ella? ¿Creen que México celebra sus canciones, pero se olvida del precio que él pagó? Déjenme su opinión en los comentarios. Síntomas de la enfermedad que, solo 3 años después, terminó con su vida. Cirrosis hepática. Y así llegamos al final de este recorrido por el lado que casi nunca se cuenta del cine de oro. Porque detrás de las canciones que todavía se cantan en la peda, de las películas que pasan cada domingo y de los ídolos que parecían intocables, hubo botellas, silencios, excesos y vidas que se fueron cobrando factura poco a poco. No se trata de juzgar, ni de señalar con dedo tembloroso. Se trata de entender que muchos de esos genios cargaban dolores que no cabían en una pantalla ni en un escenario, y que en esa época nadie hablaba de ayuda, de frenos o de consecuencias. Aquí, mientras el público aplaudía, el resto se escondía debajo de la alfombra. Ahora la pregunta queda en el aire. ¿Cuántas historias más se quedaron guardadas entre cantinas, camerinos y madrugadas largas? Si este video te dejó pensando, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí seguimos destapando esas historias que no vienen en los libros bonitos. Déjanos en los comentarios qué otro nombre crees que faltó, o si quieres una segunda parte, porque material sobra. Nos vemos en el próximo video.